Es bien difícil transformar el modo de hacer las cosas en el aula, por muchas razones. Primero porque los modos de hacer las cosas en el aula están instalados desde hace décadas, y uno aprende, en realidad el primer aprendizaje que uno tiene de lo que es ser docente lo tiene como niño cuando es alumno. Y allí uno va aprendiendo lo que es enseñar, y entonces hay una cantidad de cosas que están instaladas culturalmente en el imaginario de todos, de los estudiantes, de los docentes, de los papás. Primera cosa. Segundo problema muy importante, los docentes tienen poco tiempo para trabajar fuera del aula. Nosotros tenemos en América Latina, en el primer mundo no es así, pero en América Latina tenemos la noción de que el trabajo del docente es cuando está dentro del aula. Y en realidad la parte tal vez más importante, o una parte muy importante del trabajo docente, ocurre fuera del aula, que es justamente cuando el docente se pone a preparar qué actividades va a proponer en el aula, qué materiales le va a dar a los alumnos, qué tareas de evaluación va a proponer. El tercer motivo por el cual es muy difícil cambiar las prácticas es el aislamiento en que solemos trabajar los docentes. En general tenemos pocas instancias de trabajo con otros. Y es muy difícil, y además trabajamos con el aula a puerta cerrada, ¿verdad? No nos gusta que nadie entre y mire qué está pasando dentro. Entonces es muy difícil cambiar una práctica si no es objeto de revisión con los colegas. Por último, hay que tener en cuenta que un curso, yo siempre digo, es como un vitral. Los vitrales tienen una cantidad de elementos chiquititos, y un curso es como un vitral en el sentido que es algo que uno va construyendo poco a poco, año a año, prepara una actividad, hace una cosa, funciona, la deja, otra no funciona, al año siguiente la cambia. Nadie puede cambiar de un día para otro un curso entero y hacerlo completamente distinto. Y lo mismo pasa con la forma de evaluar. Yo lo que creo es que lo primero que hay que hacer, el primer paso para mí es tener una mirada reflexiva sobre las propuestas que uno le está haciendo a los estudiantes. O sea, mirar las propias evaluaciones y preguntarse qué es lo que qué le estoy pidiendo al estudiante que haga. ¿Esto requiere realmente reflexión, pensamiento crítico, o se responde solamente memorizando o aplicando una fórmula de física para resolver una tarea? Lo otro que es muy importante es pensar situaciones propias de la vida real. Los docentes muchas veces tratamos de llevar el contenido a la vida real, pero a veces fallamos en el intento. ¿Por qué? Porque hacemos cosas en las que en realidad no se usa el contenido. Por ejemplo, uno de los ejemplos típicos es las famosas problemas de Juanita y Pedrito van a repartir un chocolate y Juanita va a comer 7 novenos y Pedrito 3 séptimos y cuánto sobra. Nadie usa las fracciones para eso. Otro de mis preferidos en la colección esta que tenemos es un problema de física en que un gato persigue a un ratón en trayectoria rectilínea a velocidad constante, y entonces hay que calcular si el gato va a alcanzar o no al ratón, pero en realidad ni los gatos ni los ratones corren en trayectoria rectilínea ni a velocidad constante, ni los físicos utilizan los conocimientos o las fórmulas de física clásica para ese tipo de cosas. Entonces es muy importante tratar de romper la artificialidad que tienen muchas veces las propuestas de evaluación y de enseñanza también. Cuando hablamos de evaluación estamos hablando de que hay que modificar la enseñanza también. Y pensar lo que nosotros llamamos situaciones auténticas, es decir, situaciones similares a aquellas en que se usa el conocimiento en la vida real, que reflejen el modo en que trabaja un científico o un historiador. Por ejemplo, nosotros tenemos en el libro un ejemplo de un docente de historia que antes de estudiar un tema de un periodo histórico hace que los estudiantes hagan un trabajo de entrevistar personas que hayan vivido en ese periodo histórico, y luego tienen que reunirse, cotejar sus entrevistas y elaborar conclusiones, y recién después les dice, bueno, ahora tienen que leer 2 textos de historiadores que hayan escrito sobre ese periodo y comparar lo que dice el historiador con las conclusiones que ustedes sacaron y reformular el trabajo. Entonces, y al final de todo, cada estudiante tiene que elaborar un texto de 4 o 5 páginas sobre lo que aprendió en todo el proceso. Esto es muy distinto a decirle al estudiante, para la próxima lean tal periodo histórico, página tal a tal del libro de historia, y luego prueba escrita, 5 preguntas sobre... En este caso el estudiante tiene que hacer entrevistas, tiene que hacer parte del trabajo que puede hacer un historiador. Recién después que está motivado va a ir a leer el texto de un historiador.
y al final no va a contestar preguntas en abstracto, sino que va a elaborar una reflexión sobre lo que él aprendió en ese proceso. Entonces, esta es otra pista muy importante para mejorar la evaluación, que es la de ir creando situaciones y buscando situaciones, o sea, los noticiarios, la vida de todos los días, Internet, hay infinidad de situaciones donde uno puede vincular los temas que va a trabajar en el aula con la vida real. Y eso tiene un efecto además de motivación para los estudiantes.